tardes, muy buenas tardes. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de la semana acerca de los principales acontecimientos del mundo a nivel mundial. Hoy tenemos una edición especial, tenemos como invitada a la embajadora Irene Jores de la Unión Europea. Antes de ir a la entrevista de fondo, vayamos a nuestra acostumbrada sección El personaje de la semana. El personaje de la semana no es nada menos que el señor Leopoldo López, el ex alcalde del distrito de Chao en Caracas. Se ha convertido en el eje de la noticia de esta semana, debido justamente a la presentación de una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él se encuentra actualmente recluido en una prisión militar para ver si es que se le van a hacer cargos acerca de sus funciones que ha ejercido en esta última semana. Se considera que la comunidad internacional está muy atenta acerca de su situación de él, y esperemos que el diálogo y la conciliación se apodere hoy del pueblo venezolano en estas horas tan difíciles que pasa la democracia venezolana. López encabeza lo que es un sector de la oposición, de lo que es la Mesa de la Unidad Democrática, que se opone al gobierno de Maduro. Dicho esto, vayamos ahora a la cifra de la semana. La cifra de la semana, vamos a tener la cifra de la semana en estos momentos, y es una cifra 19.000 millones de dólares. ¿Qué cosa es esta cifra? Esta cifra, señores, es lo que ha pagado esta semana la red social Facebook a WhatsApp, por la compra de WhatsApp. ¿Cómo se puede explicar esta compra? Resulta que para ya muchos Facebook es una antigua red y necesita renovarse, debido a que en los últimos años se ha detectado que hay mucha competencia por esta red social, y hay muchas jóvenes sobre todo que se están mudando a otras redes. En este deseo de poder mantener a los jóvenes como cautivos es que se puede explicar esta compra por una cifra récord nunca vista antes en el pago de una red social, 19.000 millones de dólares. Dicho esto, vayamos ahora a nuestra entrevista de la semana. Y buenas tardes, señora embajadora. Muy buenas tardes. Sobre la Unión Europea. Bueno, tenemos muchos temas que hablar a nivel bilateral. Primero yo quisiera comenzar con lo que es este 1 de marzo, se cumple un año de entrada en vigencia de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea. ¿Cuál es el balance que podemos hacer al primer año de haber ingresado en función? Ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en el programa. Yo creo que es una gran oportunidad de platicar sobre nuestros varios temas que tenemos en la relación entre la Unión Europea y en el Perú. El Tratado de Libre Comercio, el Tratado Comercial, así se llama, con Perú y con Colombia, es para nosotros un tratado muy moderno, ¿no? Un tratado de última generación que lo llamamos. ¿Por qué? Porque uno de los tratados de comercio en sus primeras generaciones han sido únicamente tratados de reducir aranceles sobre los bienes, ¿no? Sobre el intercambio de bienes. Ahora se han agregado otros temas y ahora en este último tratado ya estamos tratando temas no solo de bienes, sino también de servicios, que es una cosa muy importante, el intercambio también en los servicios. El tema de la propiedad intelectual, y muchos temas que tienen que ver con la gobernanza económica
¿no? Por ejemplo, el tema de licitaciones públicas es un tema muy importante. Son temas que son el tratamiento sin discriminación de todos los competidores por contratos públicos y el compromiso de los gobiernos que suscriben el convenio a respetar esas reglas, ¿no? Y esto y varias otras reglas y que pueden ayudar a diversificar las economías, que pueden ayudar también a pequeños operadores de ingresar a mercados. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque deja el juego a las fuerzas del mercado, al mejor competidor, a la mejor oferta y en cierta medida despolitiza también la economía, y cosa que es muy importante también para los consumidores. En estos últimos 2 años han sido años difíciles para todo el mundo, ¿no? Han sido años en el cual, en general, de crisis, en el cual ha afectado las exportaciones. En el Perú específicamente ha afectado en las exportaciones de los, vamos a decir, los productos tradicionales. ¿Cómo vamos en los productos no tradicionales que nos interesa también, cuando tiene valor agregado? Por supuesto, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? La crisis ha afectado, ¿no? La crisis ha afectado a todo el mundo y en parte se ve también en las cifras comerciales. Pero sí, y una parte de las cifras comerciales de las exportaciones del Perú siempre son las variaciones de los precios de minerales en el mercado mundial, y que cuando uno ve fluctuaciones de exportaciones peruanas siempre hay que tomar en cuenta ese dato. Ahora, las no tradicionales hacia Europa han crecido en el último año, que han sido, y como usted dice correctamente, yo creo que son estos datos de cómo se han comportado las exportaciones no tradicionales, porque son ellos que conllevan el valor agregado, el mayor valor agregado, dicen algo sobre el comportamiento, la economía real del país, ¿no? Y porque, como dije, el otro es muy sujeto al precio internacional, ¿no? Entonces, en lo que se ve, en las exportaciones peruanas hacia Europa han crecido, y con la mayor parte de ellos son productos agropecuarios, la palta, espárragos sobre todo, uvas también en la pesca, pero también los textiles, por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones de textiles o insumos químicos sí han venido creciendo. Entonces, esperamos que podamos trabajar con las autoridades peruanas y cooperando, apoyando también esas capacidades para diversificar aún más las exportaciones. Ahora, una cosa que es interesante, Perú exporta más valor a la Unión Europea que las importaciones de la Unión Europea hacia el Perú, que eso es un dato muy importante para ustedes. Así es. Los principales inversionistas en el Perú están en la Unión Europea. Sí. Es el principal bloque donde más invierte en el Perú. ¿Tiene algún efecto, ha notado un efecto, mayor interés de inversionistas en estos últimos años con respecto a Perú? Perú es muy atractivo para inversionistas. Tiene que ver con la estabilidad de la economía, con la estabilidad de la política macroeconómica, con la relativa estabilidad política del país también. Entonces, en estos últimos, para Europa, los tratados de comercio y la facilitación de las inversiones en el exterior es parte de la estrategia de salida de crisis. Y efectivamente hay capital europeo que busca diversificar también sus inversiones y se ha venido implantando aquí en el Perú. Últimamente, los países de la Alianza del Pacífico se están presentando en bloque. ¿Qué tanto ayuda que se presenten en bloque la Alianza del Pacífico? Últimamente estuvieron en Europa, en Davos específicamente, presentándose en sociedad. ¿Qué tan importante es que los países se puedan presentar ante una comunidad en bloque, países que tienen semejante sistema económico y semejante sistema político? Bueno, yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué diría usted? Yo vengo de Austria, ¿ah? Entonces Austria es un país chiquitito. ¿Qué tanto si se presenta Austria solo o si se presenta como Unión Europea?
Es bastante sencillo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que para nosotros la Alianza del Pacífico es un modelo de integración o un movimiento de integración muy interesante, muy novedoso, y es porque es el primer ejemplo en América Latina que es muy pragmático y en un año y medio de existencia ha logrado muchísimo. O sea, va a unos pasos vertiginosos, y justamente porque se está basando en intereses muy obvios para todos, ¿no? O sea, es una integración económica ante todo, busca la desgravación de aranceles entre los países, agrandir las ¿cómo se dice?, a conformar mercados más grandes. Y si estos mismos gobiernos están hablando de una sola voz en los foros internacionales, es lógico que se hace notar. Además, son países grandes, son países de muchos recursos, de mucho potencial, de futuro también, países en crecimiento, con mucha dinámica, los 4 países que lo conforman, y en conjunto son, no recuerdo bien podrían ser la cuarta potencia comercial, la octava potencia económica del mundo. Entonces yo creo que es algo muy interesante del cual los peruanos y los demás integrantes de la alianza pueden ser muy orgullosos también. Vayamos al tema de la cooperación bilateral, que ha sido muy intensa siempre entre Perú y la Unión Europea. ¿Cuáles son los principales programas de cooperación que están vigentes? De especial interés es, por ejemplo, hemos tenido en los últimos años de vida la necesidad de que nos apoyen en esta lucha constante contra estos males que es el narcotráfico. Claro, y para nosotros eso sigue siendo una constante, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho un desarrollo y una cierta mutación en nuestro enfoque hacia la cooperación con el Perú. Ya no es una cooperación, digamos, al desarrollo, ¿no? Porque el Perú, digamos, es un país de ingreso medio, es un país que se está desarrollando rápidamente, y muchas cosas que, o sea, es simple, sencillamente es responsabilidad del Estado peruano y lo está asumiendo como tal. Entonces, nosotros hemos definido junto con las autoridades ciertas áreas estratégicas, ¿no?, que nos interesan a nosotros y les interesan a ustedes, que son toda la parte de la lucha contra el narcotráfico. Espero que a inicios de marzo vamos a poder lanzar un nuevo programa de apoyo bastante masivo a toda la estrategia contra la droga que está manejando de vida, que eso es un gran punto, ¿no? Y tiene algo novedoso porque también los Estados miembros de la Unión Europea están entrando como consorcio para que hagamos un solo programa de apoyo de manera coordinada. Entonces, esto va a seguir de todas maneras. Tenemos otro programa que también es de mucho interés mutuo, es el programa de apoyo al comercio. O sea, dentro del mismo acuerdo que hemos suscrito, también asumimos, hay un compromiso de cooperación en buenas prácticas, en apoyos institucionales, también en apoyo a las pequeñas empresas para sacar beneficio también y para poder aprovechar el acuerdo. Señora embajadora, aquí nos quedamos un ratito, vamos a tener una pequeña pausa y volvemos con la entrevista. Continuamos con la entrevista con la embajadora Irene Hoger de la Unión Europea. Nos habíamos quedado en la cooperación bilateral. Es cierto, ha evolucionado la cooperación bilateral. ¿Cuáles son los nuevos ejes que va a tener acá en el futuro? Tengo entendido que va a haber una reunión muy importante para evaluar no solamente la cooperación con respecto al Perú, sino a América Latina. Claro, porque
nosotros tenemos una cooperación en dos niveles, ¿no? Uno a nivel bilateral directamente con el Perú y otra a nivel regional, que es Unión Europea-América Latina. Y los ejes que se trabajan son, por un lado, lo que decía antes, o sea, todo lo que es el apoyo al comercio, pero hay otros ejes que son muy interesantes de intercambios en ambos lados. Un gran programa sobre el cambio climático, que se llama Euroclima, que vamos a seguir trabajando en ello, y vamos a tener algo, yo creo que va a interesar mucho a los peruanos, es un nuevo programa Erasmus+, que es un nuevo programa de becas, de intercambio de estudiantes, de intercambio de universitarios para profesores, pero también de intercambio universitario entre administraciones de universidades, por ejemplo, entre bibliotecarios que puedan trabajar juntos, desarrollar ciertas tecnologías y ciertos métodos de manera conjunta, o simplemente también intercambiar buenas prácticas que tienen, ¿no? Entonces yo pienso que es una cosa muy importante. Otro programa bastante grande es un apoyo a inversiones. Tenemos una facilidad de inversiones que es una combinación de donaciones con préstamos y que es para financiar las grandes infraestructuras, o sea, facilitar inversiones grandes, o sea, de público-privado, o sea, pero que con lo que podemos, por ejemplo, financiar tecnologías alternativas, redes de transmisión, etcétera, ¿no? O sea, también tecnologías de agua, etcétera. Muy importante para nosotros. Otro programa, todo lo que es ciencia, tecnología y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Va a ser otro eje en nuestro programa regional con América Latina, porque justamente nos vemos más y más como partenarios, ¿no? Como estamos cooperando, queremos tener relaciones en todos los diferentes ejes de diferentes, digamos, instituciones, organizaciones, universidades y empresas. Uno de los temas que más interesa a los peruanos es lo que está sucediendo en este proceso de la solicitud de las visas Schengen, ¿no? Ya. Vamos a ver, en primer lugar, hay una gran expectativa. ¿Cuáles son los pasos que faltan? Ya se ha recorrido un gran tramo. ¿Qué es lo que está faltando actualmente? Bueno, ante todo, quiero felicitar a todos los que han apoyado y empujado y trabajado en ese dossier, porque todos los pasos que se han recorrido hasta ahora han sido mucho trabajo y se han recorrido en un tiempo récord. Este es un papel de la Cancillería. Un papel de la Cancillería. La iniciativa venía vía España, porque alguien lo tiene que introducir en el Consejo de Ministros, pero después la Cancillería la Cancillería peruana ha trabajado con mucho empeño y muy hábilmente, muy discretamente, muy hábilmente, pero han hecho su trabajo realmente en los niveles donde hacía falta y bueno, lo que hace una buena diplomacia, ¿no? Entonces, y que se ha llegado a tener básicamente el acuerdo y la decisión, lo que era lo más difícil está detrás, ¿no? Entonces, hay una decisión política de exonerar de la visa Schengen a Perú y Colombia, y lo que está por delante es la ratificación por el Pleno del Parlamento Europeo. Que será más o menos... Que puede ser a inicios del otro mes, creo. ¿Ya? O sea, pero al más tardar a inicios de abril, o sea, porque se terminan las sesiones del Parlamento Europeo. Entonces va a ser ratificado por el Parlamento y después sigue un proceso técnico, de evaluación técnico, de evaluación de riesgos y la negociación de un acuerdo técnico entre los países. Es decir, si viajamos, o sea, si los ciudadanos de ambos lados viajan sin papeles, cuáles son los requerimientos de documentación, cuáles son los requerimientos de seguro, cómo nos organizamos cuando en caso de persecución de crimen organizado, cómo nos organizamos cuando hay problemas de inmigración ilegal, cómo nos organizamos, son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se suscribe un convenio y ese convenio se tiene que ratificar en los diferentes países miembros, o sea, en el Perú y en los diferentes países miembros de la Unión Europea. Uno, en forma individual. Claro, porque una vez que usted entra al espacio Schengen,
usted viaja por donde quiere, o sea, le da la libre circulación en todo el espacio Schengen, ¿no? Así en es. todos los 25 Tal vez sería países. bueno recordar cuál es el espacio Schengen, ¿no? Son los siguientes países, ¿no? Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos o Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza, que me parece que su estatus va a cambiar dentro de poco, ¿no? Por como un referendo interno, ¿no? Bueno, problemas internos de ellos, ¿no? es un problema interno, efectivamente los suizos han tenido un referéndum de frenar o de reducir la libre circulación de ciudadanos que vienen de la Unión Europea, ¿no? Entonces, de la Unión Europea, y eso, bueno, ha provocado una cierta tensión, pero hasta la vez Suiza no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte del espacio Schengen, ¿no? Una de las condiciones que lo colocó al Perú para poder continuar con este proceso de la visa Schengen es el pasaporte electrónico. ¿Hay otra cosa más adicional que se le está solicitando al Perú para que trabaje, para poder dar mayor seguridad a todo ese proceso? Bueno, hay requerimientos técnicos que los ven los especialistas consulares, ¿no? O sea, lo que se evalúa en realidad es cuáles son las cuestiones sobre las cuales se trabaja. La inmigración ilegal, la seguridad de los documentos, como usted dice, el crimen organizado, o sea, cómo organizarse, cómo organizar los controles del lado del país, o cómo organizar también la transmisión de información en ese caso. O sea, son 3, 4 cuestiones que se trabajan y sobre estos los técnicos y los consulares se tienen que entender. Y es lo que conlleva finalmente, o sea, son los puntos que están después en este acuerdo técnico. En conclusión, si todo sigue, digamos, como ha continuado antes, vamos a tener esta visa Schengen por 90 días, para los peruanos más o menos alrededor de finales de año. Finales de año, yo diría, es muy difícil porque hay algunos plazos que no se pueden controlar bien, que es por ejemplo la ratificación del convenio final en los diferentes países. Entonces, pero todos que estamos más o menos en ese proceso, estamos contando con finales del año 14, inicio del año 15, entonces un poquito de paciencia todavía. Okay. El último punto que quería tocar en esta entrevista es el tema de la reunión muy importante que va a tener en diciembre acá en Lima, COP20, acerca de las medidas que hay que tomar para evitar este cambio climático o contrarrestar los efectos que ya tiene este cambio climático. ¿Cuál es la política de la Unión Europea con respecto a este tema específicamente del COP20? Mire, en Europa el tema del medio ambiente es un tema prioritario, ¿no? En Europa es un tema que está muy anclado también en la idiosincrasia de los ciudadanos. A muchos de ustedes que viajan a Europa, lo que les gusta es que las ciudades son limpias, que el transporte público, que los paisajes verdes, o sea, son esas cosas que son de mucho valor. Entonces, los países europeos se han comprometido han sido todos partenarios del protocolo de Kioto, y desde entonces se han auto-otorgado límites o reducciones de emisiones bastante fuertes, lo que ha conllevado a Europa a cambiar la matriz energética, cambiar los patrones de producción. Si usted ve, automóviles de hoy han reducido el gasto de combustible a, de 15 litros a 100 kilómetros que se necesitaba hace 20 años, entonces ahora son quizás 4 o 5, o sea, se ha cambiado bastante. Si va a las ciudades va a ver
que el transporte público se ha desarrollado, muchos incluso carros de alquiler y de público, muchas bicicletas, o sea, se ha cambiado todo un patrón también. Y si va más dentro, entonces se ha tenido políticas de estímulo energético que ha conllevado a muchas casas de particulares, por ejemplo, de empezar a trabajar con energía solar, las ciudades con energías renovables de vientos, o sea, eólicas, y eso también de repente que en una casa quizás ni siquiera ya está conectada a la red, sino produce y mantiene su propia energía, y ha en cierta medida también democratizado la energía, ¿no? Entonces, hay una adhesión muy fuerte. Ahora, específicamente, ¿cuál es el apoyo que le va a brindar a COP20? Ahora, déjeme solo decir, ahora, el cambio climático es hoy en hoy una amenaza a la sostenibilidad, sobre todo en los países, entre otros como Perú. O sea, el cambio climático que es, ¿qué provoca? Es mayores desastres, mucho más frecuentes, la reducción de los glaciares, claro. Con esto la reducción de las fuentes de agua, un cambio, la pérdida de la capacidad genética y biológica del país, las sequías, y yo creo que un país tan digamos, de tantos extremos como claro, el Perú, diversos pisos ecológicos es muy importante, ¿no? Entonces, de reducir la emisión de gases y de frenar ese cambio climático es de vital importancia para las generaciones futuras. Entonces, así que no es el evento en sí mismo, el evento en sí mismo es el evento más grande que Perú jamás ha tenido. Van a ser 15.000 personas que llegan a Lima durante 15 días a tener un evento internacional. Perú hoy tiene la presidencia de un movimiento mundial y todo mira la presidencia peruana. Nosotros estamos muy focalizados sobre la presidencia peruana porque es la presidencia peruana que tiene que preparar un nuevo acuerdo de cambio climático a nivel mundial que se pretende suscribir en París en el 2015 y es un reto y una responsabilidad muy grande, tanto de hospedar el evento, pero más todavía es al equipo negociador peruano que tiene que viajar y a ver cómo pone en conjunto las diferentes posiciones de los diferentes países para poder concluir con un preacuerdo donde los países se comprometen a ciertas medidas de mitigación, se llama de reducción de emisiones, a otros patrones de transporte, a otros patrones de producción, y yo creo que el reto es allí. Y hay otro reto más, es una oportunidad para el Perú de implementar la propia agenda de medio ambiente, la propia agenda de cambio climático, que es una tarea importante y yo creo que de vital importancia para todos los peruanos. Bueno, señora embajadora, muchas gracias por su visita aquí y con ustedes será para una siguiente oportunidad. Hasta la próxima semana aquí en su programa Antena Internacional.